No está ni la mitad. Yo pensé que había hecho entrar un montón de gente. Bueno, bienvenido. Vamos a seguir con el tema, porque no creo que hoy alcance a terminar. Cualquier cosa arreglamos para una clase más. Estuvimos hablando de las condiciones de higiene y seguridad, del marco normativo, qué se entendía por higiene, qué se entendía por seguridad, cuáles eran algunas de las condiciones en cuanto a ventilación, a los edificios, a las instalaciones, a la secuencia de trabajo. Y ahora vamos a ir viendo algunas de las otras componentes que están dentro del decreto reglamentario 351 que pues nosotros podemos encontrar en las distintas plantas industriales, plantas químicas, ¿sí? Lo primero es las radiaciones, creo que no hace falta aclarar mucho. La radiación es una forma de energía, podemos tener radiación ionizante, radiación no ionizante. Ionizante es la que ioniza la materia con la que toma contacto, y habitualmente tenemos corpuscular y no corpuscular. Dentro de la corpuscular tenemos los rayos alfa, los rayos beta, y dentro de la no corpuscular, que es solamente energía, los rayos X, los rayos gamma, por ejemplo. Hay muchos equipos, muchas instalaciones dentro de los establecimientos industriales, sobre todo en la parte donde hacen composición, análisis de composición de metales y otras sustancias que tienen generadores de rayos X por métodos eléctricos. Todos los equipos que están asociados a radiaciones ionizantes están controladas por la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, y se deben declarar, se deben mantener e instalar de acuerdo a la norma, operar de acuerdo a la normativa de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Es una organización nacional, anteriormente era lo que le llamábamos Comisión de Energía Atómica. Dentro del rango donde nosotros nos manejamos habitualmente en los establecimientos industriales es un rango muy pequeño, que es lo que le llamamos el espectro de luz visible, que está en el orden de los 300 nanómetros. En ese ámbito nosotros tenemos, particularmente el ojo del hombre, tiene la particularidad de que tiene una mayor sensibilidad por el color amarillo, ¿sí? Que es la mayor intensidad que percibimos de color. Dentro de los extremos tenemos para un lado el infrarrojo, que habitualmente lo asociamos con calor, y el ultravioleta, que tiene la particularidad de que tiene la posibilidad de coagular las proteínas. Por eso es tan importante proteger los ojos de las personas que trabajan con equipos que generan radiación ultravioleta, por ejemplo, la soldadura soldadura eléctrica, que es una de las que más genera. Sí, calor generan todas las soldaduras, pero la de oxicorte es la que tiene la mayor cantidad de radiación ultravioleta. El otro tema particular con las radiaciones es que nosotros nos vamos a encontrar dentro de las no ionizantes con una serie de ondas y radiofrecuencias dentro de los ambientes de trabajo. Toda la normativa de seguridad establece que lo que se utiliza para comunicaciones debe ir separado de lo que se utiliza para suministro de energía eléctrica, de manera tal que no haya un intercambio de información entre ellos para que lo que circula por el sistema eléctrico no pueda circular por el sistema de comunicación. Según el tipo de radiación, es la energía que tiene y lo que es necesario para frenarla. Y obviamente el que tiene mayor capacidad son los neutrones y los rayos gamma, ¿no? Que necesitan una mayor superficie para poder evitar que traspase esa superficie. ¿Qué es lo que plantea la Autoridad Regulatoria Nuclear respecto a las radiaciones
ionizantes, esto que les planteaba, ¿sí? El personal debe estar capacitado, debe haber un plan de gestión, debe haber un plan de emergencias, debe haber elementos de protección personal y procedimientos de trabajo, debe desarrollarse la actividad en un ámbito acotado y preparado con el apantallamiento o el espesor de la protección adecuado para que en esa zona no pase a otros sectores específicamente, y obviamente lo que siempre se utiliza es limitar al mínimo posible los tiempos de exposición. Y también cuando se debe trabajar seguido en esos lugares, se usa igual que cuando se han ido a sacar una placa de rayos X, lo que se denominan apantallamiento, o sea, donde se ubica el radiólogo alejado, cubierto por una pantalla, de manera tal de que reciba una menor cantidad de radiación. Bien, ahí hablé de las infrarrojas, hablé de las ultravioletas, no hablé de los campos electromagnéticos. Bien, las radiaciones infrarrojas generan fundamentalmente un efecto superficial y es lo que le llamamos habitualmente una quemadura por calentamiento. En cambio, las ultravioletas pueden generar, ya les dije, coagulación de las proteínas en los ojos con un daño. Si alguna vez han soldado con soldadura eléctrica, la sensación que tienen, no en el momento, sino después, varias horas después, es que tienen arena en los ojos. Y lo que menos deben hacer es refregarse. El siguiente tema, que es lo que les decía con las ondas que se pueden encontrar, es los campos electromagnéticos, y estos tienen que ver que dependiendo de la intensidad, la frecuencia, si es alterna, si es continua, la electricidad que genera ese campo magnético, si el campo magnético es continuo o es alterno, que va cambiando. Lo que hace el campo magnético al ser humano, obviamente en función de la intensidad, es ordena las moléculas de agua. Si no, pensemos, las microondas del calentador que usamos a microondas, ¿qué es lo que hacen? Es una onda que tiene una gran frecuencia y rápidamente cambia de polaridad de positivo a negativo. La molécula de agua es una molécula polar, entonces lo que está haciendo permanentemente es polarizarla, la pone en un sentido, la pone en el otro, según la onda. Eso hace que se genere una fricción interna, y esa fricción interna entre las moléculas es lo que genera el calentamiento. Si eso pasa con las microondas, con el material que tiene agua de la comida, ¿no puede pasar lo mismo con nosotros? ¿O una parte de nosotros? ¿Qué opinan? Bueno, hay que ser exagerado para meter... Seguramente, profe. Claro, O sea, hay que ser exagerado para meter la cabeza dentro del microondas, ¿no es cierto? Pero que el campo eléctrico exista en un ámbito determinado, si es capaz de alterar las estructuras de los instrumentos con los que se están trabajando, también es capaz de alterar, obviamente dependiendo del tiempo y de la intensidad de ese campo magnético, y si es continuo o no, constante o no, en los efectos que puede dar desde un simple calentamiento superficial hasta alteraciones de movimiento. Bien, la siguiente situación que nos podemos encontrar es lo que se denomina carga térmica. En carga térmica está involucrado tanto el calor excesivo como el frío excesivo. Se considera carga térmica a la sobrecarga o a la eliminación. A ver, vamos a hacerlo más fácil. Si nosotros no tuviéramos ropa y la atmósfera tuviera una temperatura igual a la de nuestra piel, no tendríamos sensación salvo del movimiento del aire, ¿no? Pero si disminuye la temperatura ambiente, hay un intercambio desde el cuerpo, la piel, superficialmente, hacia el ambiente. Y si la temperatura es más alta, el cuerpo va a querer seguir, en el ambiente que en el cuerpo va a querer seguir entregando calor, y al no poder hacerlo va a poner en juego un segundo elemento,
que es la transpiración. A través de la transpiración lo que hace el organismo es que entregarle calor a esa gota de sudor, esa solución salina, y de esa manera se quita de la superficie de la piel el equivalente a el calor latente de vaporización de esa gota. Es la forma de ir refrescando la piel. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Y sí, cuando hace calor uno se pone sonrosado, rojita la cara, y eso tiene que ver porque hay una mayor vasodilatación periférica justamente para favorecer esa entrega de calor. Cuando hace frío nos ponemos blancos, pálidos, porque se da una vasoconstricción justamente para disminuir esa pérdida de calor y proteger toda la parte del torso. Lo primero que se nos enfrían, cuando la temperatura externa es menor que la del cuerpo, son las extremidades, los pies, las manos y la cabeza. Por eso, cuando uno está en un ambiente frío, se debe proteger la cabeza, que es una de las zonas de mayor irrigación. Y en esa vasoconstricción, la sangre de los miembros, manos, pies y de la cabeza, tiende a disminuirse. Por eso con el frío nos da sueño, ¿sí? Porque nuestro cerebro pierde irrigación y no funciona de la misma manera. Bien, esto es lo que les estuve explicando, que se da este intercambio por radiación, convección y conducción. Convección obviamente es el movimiento del aire, esa evaporación es por la sudoración. ¿Cuál será el límite ambiental para que la atmósfera pueda recibir el sudor evaporándose en el ambiente? ¿Cuándo no lo va a poder recibir? Cuando hay una humedad relativa ambiente alta. Mientras más alta es la humedad relativa ambiente, menos capacidad va a tener el ambiente, la atmósfera, de recibir ese vapor generado por la vaporización del sudor, ¿o no? ¿Qué opinan? Bueno, nunca estuvieron en un clima húmedo y les hizo calor. Bien, esa situación de clima húmedo y frío tiene justamente la contraposición de que lo que se debería evitar es que no se deposite el sudor sobre la superficie de la piel, porque va a cumplir el mismo efecto de quitar ese coeficiente calor latente de vaporización de ese sudor, y por ende lo que va a hacer es aumentar la pérdida de calor, cuando teóricamente lo que tenemos que hacer es mantener lo más separado posible el calor del cuerpo del ambiente para que no se pierda. Pero aún estando impermeabilizado uno superficialmente, si uno está transpirando por el tipo de actividad, entonces va a suceder lo mismo. De ahí viene la importancia de algunos elementos como la ropa de trabajo para que no favorezca esta situación. Bien, entonces, cuando hace calor, la temperatura ambiental es elevada, se pueden dar básicamente dos cosas, decíamos recién. Por un lado, la vasodilatación periférica, que obviamente mientras más sangre va hacia la superficie de la piel, menos sangre está en los órganos, en la cabeza específicamente, y por ende hay una disminución en la circulación sanguínea cerebral. Esto es obvio llevado al extremo, y lo que se puede sufrir es lo que se denomina un síncope, puede ser un desvanecimiento, como resultado de esa disminución de la presión interior como resultado de la vasodilatación periférica. La segunda situación, que no están separadas, sino que pueden suceder también conjuntamente, es la acción de sudoración a través de las glándulas sudoríparas. En ese caso, lo que se puede tener fundamentalmente es un déficit de sal, por ende, cuando se trabaja en ambientes calurosos, se les provee permanentemente a las personas solución salina,
preparada especialmente con sales de rehidratación oral, para asegurar que no se pierda la sal. ¿Qué es lo primero que sucede cuando uno transpira mucho y pierde sal? Son los calambres. Es por la pérdida de potasio, que es una de las sales que más se pierde. La segunda situación que puede acontecer es, obviamente, si estamos transpirando, estamos perdiendo agua, si no reponemos el agua, vamos a pasar a tener un déficit de agua. Eso, como resultado exagerado, lleva a una disminución en el volumen sanguíneo, o sea, la sangre se concentra. Y entonces podemos tener específicamente un shock circulatorio. Si se da el déficit de sal y el déficit de agua, las glándulas sudoríparas se agotan. Llega un momento que dejan de tratar de transpirar, de generar la transpiración, o no tienen agua para generar la transpiración, y las glándulas sudoríparas es como si tuvieran una llave de corte y dicen no trabajo más porque esto no tiene sentido. A eso se le llama el fallo de las glándulas sudoríparas. Eso implica que el cuerpo comienza a aumentar su temperatura interna. ¿Cuál es la temperatura interna del cuerpo? ¿Es la misma que la temperatura superficial de la piel? ¿No son 36, 37 grados? La interna es 37, es 37,5, 37. La superficial es 36, 36,5, porque justamente la superficial es la que está en contacto con el ambiente y es menor justamente por este intercambio, ¿sí? Entonces, si aumenta la temperatura interna, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a que aumente la temperatura interna cuando hay fiebre. Y cuando hay fiebre, quiere decir que la temperatura interna es más grande porque el organismo está peleando contra un organismo externo, un microorganismo. Pero cuando aumenta la temperatura interna como resultado de que no puede entregar el calor ambiente, al ambiente, se da primero la falla en las glándulas sudoríparas que dejan de generar sudor, por ende falla la termorregulación y por ende se tiene lo que se denomina golpe de calor. Una cosa no está separada de la otra, ¿sí? Solo que depende de las circunstancias cuál se va a dar específicamente en función del entorno. Bien, la respuesta que se tiene habitualmente al frío, particularmente, son cambios sensoriales, ¿sí? Que nos vamos a identificar, esto que decíamos, la primera parte, lo primero que sucede es que hay una disminución en el color de la piel por una restricción de los vasos sanguíneos externos en la superficie. Lo que sucede habitualmente es que empezamos a tiritar, tenemos una respiración rápida para aumentar la circulación sanguínea, para mantener el calor, y obviamente si estamos respirando más rápido, el pulso se acelera levemente. Eso es más o menos entre los 37, 35, que uno más o menos se acomoda. Por debajo de los 35 hasta los 32 grados aproximadamente, lo que se empieza a percibir es un edema en la cara, se inflama un poquito la cara, por la acumulación de líquido, un poco por la disminución, por la disminución de la circulación sanguínea, un poco de confusión y lo que estaba antes acelerado ahora empieza a disminuir el pulso. Esto estamos hablando de temperatura interna del cuerpo, ¿no? No estamos hablando de temperatura ambiente, estamos hablando de temperatura interna del cuerpo. Por debajo de los 32 grados ya se puede ver que las pupilas se dilatan, los reflejos están francamente disminuidos, puede darse el coma, hay una rigidez muscular. Ustedes piensen que al disminuir la temperatura tampoco hay suficiente oxigenación, la respiración es lenta, hay una disminución en la presión sanguínea, y obviamente si la respiración es lenta, el pulso también. Por debajo de los 30 grados de la temperatura corporal ya hay pupilas fijas y dilatadas, se da el coma, ya de lo que antes era rigidez ya
se relajó el cuerpo, la respiración es muy lenta y hay un posible paro cardíaco. Y obviamente, por debajo de los 28 grados, además de todo lo que vimos antes y la posibilidad de que no haya respuesta, es la falta de oxígeno en sangre, que es la cianosis específicamente. Supongo que ustedes dirán, bueno, entiendo el calor aplicado en un ambiente de trabajo, no termino de entender el frío aplicado en un ambiente de trabajo. Pero en la mayoría de los lugares donde se tienen procesos alimenticios, se tienen alguna forma de almacenamiento en frío de los materiales. Y hay personas que deben desarrollar actividades en esos lugares, por ende son condiciones que se deben controlar. Si bien lo que más se van a encontrar es situaciones de calor, pero la situación es posible. Y hay que, ¿cómo se lo trabaja? En el caso del calor, habitualmente calculando el índice TGBH, que es el índice de carga térmica, y en el caso del frío, analizando el tipo de actividad que se tiene que desarrollar para identificar la ropa y la característica de la ropa que se le tiene que proveer, de manera tal de asegurar que tenga un buen intercambio, no se acumule la sudoración sobre la superficie, pero el frío, el calor de la superficie de la piel no pase a través del material, de la ropa. Para calcular el índice TGBH, que se llama temperatura de globo bulbo húmedo, se utiliza dos términos. Uno es el valor de temperatura, o para ir al revés, vamos a hacer así. Para identificar si la persona puede estar expuesta en ese ambiente realizando la actividad que tiene que realizar, se utilizan dos indicadores. Uno es el índice de temperatura ambiental, que es el índice TGBH, que se saca a partir de la medición ambiental de la temperatura del globo, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. La temperatura del globo mide la temperatura radiante, la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo es para identificar el porcentaje de humedad y obviamente la temperatura. Que se calcula de manera diferente si se está expuesto al sol, al ambiente, de si se está en una zona protegida del sol. Y el segundo término es el que se denomina metabolismo general. En ese metabolismo general tiene que ver cuánto calor se está generando dentro del organismo como resultado de la actividad. Entonces se tiene un metabolismo basal, que es el MB, que depende de la posición del cuerpo, y un metabolismo asociado a la posición, y un metabolismo que es el M1, y un metabolismo asociado a la actividad que se está desarrollando. En función de eso, todo esto se mide en vatios, sumado, esos metabolismos nos va a dar un valor, por ejemplo, metabolismo basal de una persona que está de pie realizando un trabajo con el cuerpo ligero. ¿Qué será un trabajo con el cuerpo ligero? No está paleando, no está hombreando bolsas, eso no es un trabajo con el cuerpo ligero. Podría estar haciendo, por ejemplo, una instalación eléctrica, ¿sí? En la cual puede subir y bajar una escalera, conectar conectores, agacharse, volver, pero no lo está haciendo de manera intensa. Entonces, el valor M sería 70, como les dije que subía y bajaba, vamos a ponerlo caminando, más 140, a ver, vamos a ir sumando así lo vamos aplicando directamente. ...70 más 140, porque sube y baja la escalera, por eso es caminando, pero tampoco lo está haciendo de manera permanente, y les dije trabajo con el cuerpo ligero. Entonces son 210 más 210, 420, ¿sí? Nos queda el metabolismo de 420. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Si tuviéramos los datos de temperatura de globo, temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, tendríamos el índice TGBH, que se calcula si está expuesto en un ambiente que está protegido del sol o si está expuesto a carga solar. A partir de ese dato,
supongamos, a ver, que tenemos un TGVH de 29 grados, ¿sí? Y dijimos que teníamos 420 vatios, ¿sí? De el metabolismo. Eso quiere decir que esta tabla se lee de la siguiente manera. Primero que nada tenemos que averiguar si el operario está aclimatado. ¿Qué quiere decir aclimatado? Que el operario hace tiempo que viene realizando esta tarea, entonces ya está adaptado a ese entorno. Entonces, como el valor del metabolismo era 420, tenemos que ver en esta columna. Nosotros habíamos dicho, ¿cuánto nos daba? ¿29? Vamos a poner 28, ¿sí? Para hacerlo más fácil, simple. El TGVH nos da 28. Entonces venimos por esta columna. Este valor es 28,5, quiere decir que puede estar expuesto en este ambiente con un TGVH de hasta 28,5, realizando una tarea pesada por el metabolismo total, que nosotros calculamos 420, y para mantenerse desarrollando la tarea en ese lugar, debe hacer 50% del tiempo de trabajo, 50% de descanso por hora de trabajo. ¿Se entendió cómo se lee? Sí, profe. Buenísimo. Supongamos que el operario está sin aclimatar. Fíjense que los valores del metabolismo son iguales, pero lo que cambia es la temperatura, el índice TGVH, al cual puede estar expuesto con el ritmo de trabajo diferente, ¿sí? Entonces, no solo es suficiente hablar de el metabolismo, el índice TGVH, sino si la persona desarrolla esa actividad o la ha desarrollado previamente durante un tiempo. Una aclaración fundamental: cada vez que aplican esta tabla, entran en las exigencias de trabajo, calculan el metabolismo y dicen puede soportar hasta un valor de tanto. La realidad es que en el trabajo lo que menos queremos es que estén descansando, ¿sí? ¿O no? Entonces, la idea es generar las condiciones ambientales que permitan que la persona esté trabajando, de ser posible, el tiempo continuo. Fíjense, aún los aclimatados con un trabajo muy pesado no pueden hacer una actividad de tiempo continuo. La particularidad es que hay acciones para modificar ese entorno, ¿sí? Por ejemplo, modificar la renovación de aire, asegurar que la persona esté un tiempo en un ambiente con menos exposición térmica y ese tipo de cosas. Entonces, hay formas de que la persona continúe trabajando, pero en otro ambiente que no sea este. ¿A dónde viene la particularidad de esto para ustedes? Que habitualmente tienen seguro una caldera, seguro tienen un horno, seguro tienen algún reactor o que puede estar confinado o no, que trabaja a temperatura, y la condición para limitar eso en ese ambiente de trabajo es que esté lo suficientemente aislado como para que no irradie temperatura en ese ambiente, por dos razones: una, para no tener quemadura por contacto, y dos, para que esa temperatura no se traslade al ambiente generando estas condiciones. Lo que ustedes tienen que hacer en el proyecto es identificar cuáles son esos ambientes específicamente, o cuáles son los equipos donde puede suceder la exposición de carga térmica y por qué. Y decir qué es lo que van a hacer para evitar llegar a aplicar esto. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, lo otro que van a tener sistemáticamente son distintos equipos, máquinas, herramientas, y si bien en el proyecto solamente van a hacer una selección de los equipos complementarios y no, los que no diseñan, es importante que tengan en consideración para el día que estén trabajando algunas particularidades respecto a las condiciones de seguridad para la manipulación de máquinas y distintos tipos de herramientas manuales o
ya instaladas. Primero que nada, que la persona que desarrolle la actividad en esa máquina esté en condiciones físicas y mentales para desarrollar la tarea. Para esto están los permisos de trabajo. Por ejemplo, en el trabajo en altura no se autoriza, o en el trabajo en un autoelevador, o en un camión, en medios de conducción, no se autoriza que personas con determinadas enfermedades que no estén controladas se les permita manejar. Por ejemplo, en trabajo en altura, personas con problemas neurológicos, personas con riesgo cardíaco y personas con diabetes, tienen que ser controladas antes de subir a realizar el trabajo en altura y tienen que tener una historia clínica. Lo mismo pasa con las personas que manipulan autoelevador, que deben tener un registro interno y controles de salud. Lo siguiente es que sepan usar la máquina, es decir, que estén entrenados y capacitados para ello. Capacitados, es decir, que estén instruidos en la metodología, saber qué es lo que tienen que hacer, y entrenados que lo hayan usado antes. Siempre hay que, antes de iniciar una actividad, hay que pensar cuáles son los riesgos que están presentes y hay que entrenar al personal para identificarlos, porque habitualmente uno no puede estar parado al lado del trabajador para asegurarse de que todos los riesgos están siendo evaluados y que puedan tener el criterio suficiente para detener el trabajo en el caso que encuentren un riesgo antes de que se manifieste a través de un accidente. Obviamente respetar los procedimientos, somos todos de tomar atajos y para hacer las cosas más rápido es preferible seguir los procedimientos. Utilizar los EPP, elementos de protección personal, que nos indiquen, no los que a nosotros nos gustan, porque hay una razón para ello. Y lo segundo es no modificarlos, salvo que los hayan modificado desde el área de seguridad porque ha sido una función específica o con un objetivo específico. El mejor ejemplo es, no es lo mismo una protección como una protección ocular para oxicorte que una protección de pantalla total para la cara y ojos en soldadura eléctrica. Y es muy simple, las dos soldaduras son tareas de soldadura, sujetan dos piezas de metal, pero la radiación que generan es diferente. Entonces los elementos de protección personal son diferentes. Bueno, sí. Con respecto a los elementos de protección personal, por ejemplo, ¿tienen algún tiempo de uso? Por ejemplo, los tapabocas, los barbijos, por así decirlo, que se usa. Sí. Por ejemplo, el que mostró el otro día. ¿Cuál será? No me acuerdo cuál mostré. Uno internacional que tiene una válvula de... con la válvula de exhalación. Eso. Bien. ¿Tienen como algún tiempo de uso o después lo va a decir, no sé? Miren, todos los equipos de protección personal tienen vida útil. Y podríamos clasificar la vida útil de dos formas. Forma 1, estando almacenados correctamente, adecuadamente, según como dice el fabricante. ¿Tienen vida útil? Sí, tienen vida útil. Y tienen una capacidad de mantener sus condiciones que las da el fabricante. Por ejemplo, el casco de polipropileno, que es el material que habitualmente tiene, el casco, tiene una vida útil de almacenamiento sin exposición de 10 años, de la fecha de fabricación. En el casco figura la fecha de fabricación. Entonces, cuando uno toma el casco, lo primero que tiene que hacer es ver, ¿cuándo lo fabricaron? Lo fabricaron en 2011. No, este casco ya no lo puedo usar más, aunque recién lo esté sacando, ¿sí? Porque, y ustedes lo deben saber tanto como yo, el envejecimiento del material polimérico es muy alto, ¿sí? Entonces, pasada esa fecha, el fabricante no se hace cargo de la respuesta de ese material. En los anteojos, en las antiparras, en la protección respiratoria, también se coloca la fecha de fabricación habitualmente y tienen una recomendación, o en el calzado, por ejemplo, del orden de 5 años del almacenamiento.
En el calzado el tema es muy simple, porque habitualmente las suelas son todos materiales poliméricos también, que el solo hecho de estar almacenado, radiación, elementos dañinos, temperatura, radiación, humedad, compuestos químicos. Cualquiera de ellos puede alterarlo con el tiempo y por ende no se recomienda almacenarlo más de 5 años. Otro que tiene fecha de vencimiento, bien, los filtros para las semimáscaras tienen fecha de vencimiento indicada en el envase. Los filtros para las semimáscaras son los que van con rosca tipo bayoneta o la rosca en 149 de la Comunidad Europea, específicamente, que son la forma de ajuste a la semimáscara. En esos lo que se necesita es un calculador especial. Una vez que lo voy a sacar, lo voy a usar, está dentro de la vida útil, porque todavía no se ha vencido el filtro, yo lo puedo usar por cuánto tiempo en ese ambiente de trabajo. Y para eso existen una serie de calculadores, habitualmente en internet pueden encontrar el de 3M o el de MCA, fundamentalmente, si no tienen que ir a buscar a NIOSH, el registro de enfermedades, que es un calculador genérico en el CDC de Estados Unidos, que ahí lo pueden encontrar. Que esos calculadores les permite calcular cuánto tiempo pueden usar ese filtro en ese ambiente, con esa concentración, con esa temperatura, con esos otros contaminantes, con esa humedad ambiente. Y después el tema es controlar que se cumpla eso. Con las mascarillas autofiltrantes la cosa es diferente, porque las mascarillas autofiltrantes son solamente para material particulado. Y una cosa es el material particulado en el ambiente de trabajo, y otra cosa es lo que hoy estamos hablando de las gotas de saliva por el COVID, ¿sí? Si nosotros hablamos de material particulado en el ambiente de trabajo, simplemente lo que queremos es que el material quede retenido superficialmente y que yo haga el menor esfuerzo posible para inhalar y exhalar. Entonces, esas mascarillas autofiltrantes o barbijos, como le decimos habitualmente, que no es un barbijo quirúrgico, o sea, no es un barbijo médico, tienen indicadores de capacidad de filtración. Entonces ustedes se van a encontrar con el N95, N99 y N100, por ejemplo, en la norma americana. Miren, a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿A ustedes les interesa todo el tema de PP? Sí, más que todo porque por ahí no se nombra mucho este tipo de cosas que tienen un tiempo de uso, y si estuvo almacenado no se debería utilizar. No, el problema no es que esté almacenado, el problema es las condiciones de almacenamiento y el tiempo. Claro, y también el uso que se le dé por ahí a las protecciones respiratorias. Bueno, con el tema de las protecciones respiratorias es todo un tema. ¿Por qué? Porque para material particulado, como estas mascarillas autofiltrantes, el problema es fácil, digamos, cuando ya no filtran más, quiere decir que están saturadas, a mí me cuesta mucho inhalar. Entonces es fácil saber cuándo están ya en condiciones de ser descartadas. Como resultado de la poca cantidad y disponibilidad de elementos de mascarillas autofiltrantes, se han modificado algunas normativas en cuanto a recomendaciones de uso, y por ejemplo, para uso médico, las mascarillas autofiltrantes sin válvula de exhalación se las recomienda cuando uno las deja de usar y no están saturadas, dejarlas en una bolsa de papel, cerrarlas para poder volverlas a usar después. Sin embargo, eso en el ambiente de trabajo no está recomendado. ¿Por qué? Porque el material particulado que yo dejo ahí sobre la mascarilla autofiltrante queda dentro del sobre. ¿Qué es lo que hago yo con el sobre? Si lo dejo ahí quieto, bueno, podríamos zafar, pero habitualmente uno tira el sobre en el asiento del auto, en el asiento de atrás,
y parte del material que estaba en la superficie externa del barbijo autofiltrante va a pasar a estar en la superficie interna, entonces lo primero que voy a respirar es eso cuando me lo ponga. Entonces son definiciones a considerar, ¿sí? En cambio, con el concepto de COVID, particularmente queda humedecido sobre la superficie y no va a trasladarse, ni salirse, ni moverse de esa gota que ha quedado adherida sobre la superficie de la mascarilla autofiltrante, ¿sí? En ese caso, no puse las mascarillas, puse directamente las semimáscaras. Bien, semimáscaras, máscaras, las mascarillas autofiltrantes son las otras. ¿Esta es la que les mostré? Sí, en realidad una parecida a esa. Bueno, sí. Esta es una mascarilla autofiltrante, que esta lo que tiene es, no sigue, bueno, ahí se lee muy chiquito. Ven que dice NIOSH N95, y dice arriba Comunidad Europea 194. Bueno, son las dos normativas, la normativa europea y la americana, que nos dicen cuál es la eficiencia de filtrado que tienen estos equipos. En este caso tiene lo que se le denomina válvula de exhalación, porque obviamente si esto es una serie de materiales superpuestos, cuando yo inhalo hago un esfuerzo físico, aunque no sea muy notorio, mayor para respirar. Y la idea es no tener que hacer ese esfuerzo físico también cuando se exhala, por eso tienen válvula de exhalación. La válvula de exhalación no es ni más ni menos que una hojuela de látex que cuando nosotros exhalamos, abre. Cuando nosotros inhalamos, cierra. ¿Sí? En este caso tiene un tratamiento superficial con carbón activado, que solamente, no es para trabajo con solventes ni nada por el estilo, pero es solamente para retención de olores que pueden ser muy molestos en determinados ambientes, sobre todo cuando se trabaja con residuos. Pero no tienen ningún factor de protección para esos elementos. El factor de protección que a nosotros nos interesa es que retiene el 95% de las partículas del rango, según lo que dice la norma, del rango de 0,3 micrómetros de diámetro. Un N99, que quiere decir que retiene el 99% de las de ensayo, y un N100 retiene el 99,94% de las partículas. Eso quiere decir que nosotros estaríamos respirando, por ejemplo, el 0,04% de las partículas que están en el ambiente, ¿sí? Ese es el concepto. Y se tiene la letra, no me acuerdo si se los puse acá, sí, ahí está, bien. La letra N les quiere decir que el material del filtro no es resistente a aceites, material oleoso, ¿sí? Por eso se utilizan las N95 para el tema del COVID, porque entonces como no es resistente a aceites, cualquier medio húmedo va a quedar, como la gota de saliva, sobre la superficie, pero no va a escurrir ni nada por el estilo. Pueden tener la letra R o la letra P. La letra P, que significa que son resistentes a aceites. ¿Por qué es importante la resistencia a aceites en los ambientes de trabajo? Porque cuando se está trabajando en un ambiente de trabajo, la particularidad que se da con la salpicadura de aceite es que si el material no es resistente a aceites, humedece la superficie del filtro. Y esa superficie del filtro que ha humedecido es material, es una superficie por la que no va a pasar el aire, ¿sí? Queda saturado. Entonces, eso implica que duraría muy poco tiempo. Entonces, si tengo material oleoso en el ambiente, me conviene tener uno que tenga resistencia a esos materiales. ¿Y cuál es la diferencia? O que resiste completamente aceite, porque estoy trabajando con aceite como aceite de corte en el caso de un torno, o ocasionalmente puedo
estar en contacto con gotas de aceite, como la mayoría de las industrias metalmecánicas, entonces elegiríamos en lugar de un serie P, un serie R, y obviamente no elegiríamos un N95. Ahí tienen las distintas eficiencias de penetración que les decía recién. Y para los filtros de las semimáscaras, hablamos de semimáscaras cuando cubre la cavidad de nariz y boca, y hablamos de máscara cuando se cubre toda la cara porque la sustancia puede ingresar por los ojos, por ejemplo el amoníaco. No solo ingresa por vía respiratoria, sino ingresa también por la mucosa de los ojos. En esos casos es que hay que usar máscara. La segunda situación en donde se recomienda usar máscara es cuando la concentración en el ambiente es muy elevada, entonces se utiliza una máscara porque uno no tiene la posibilidad de evaluar cuál es el valor específico de concentración, y tener un suministro de aire independiente de la atmósfera, es decir, no usar filtros. Cuando uno usa el filtro quiere decir que el aire que respira depende de la atmósfera. Todos estos elementos siempre tienen por lo menos, inclusive fíjense ustedes acá, también tiene 2 puntos de sujeción para asegurar el mejor cierre posible. Tienen la válvula de inhalación, que tiene que tener la función exclusivamente de permitir el ingreso de aire, pero no la salida de aire, por esa válvula, y ahí es donde está el filtro, y obviamente queremos eso porque si no inhalamos, pasa el material que queremos filtrar del ambiente, y exhalamos, y estamos acelerando la pérdida de vida útil de ese filtro. Y tiene que tener las válvulas de exhalación, que es específicamente para exhalar, y que cuando inhalamos esas válvulas deben cerrarse. En las máscaras tenemos exactamente las mismas condiciones, donde se puede tener un concepto extra, que es una membrana fónica, que es simplemente para facilitar la comunicación, y suelen tener una cinta externa de transporte. Habitualmente van a encontrar que en las máscaras tienen una banda extra aquí arriba de la cabeza, que va acá, porque son pesadas, y más con los filtros. Entonces, para evitar el peso y que se corra, una de las partes de ajuste es esa. Bien, todos estos equipos se caracterizan por 2 cosas. Uno, el que se denomina factor de protección nominal, que viene por el tipo de equipo, que es un factor que relaciona la concentración ambiental dividido la concentración que inhala el trabajador. En función de esa información del tipo, la mayoría de las mascarillas autofiltrantes tienen un factor de protección del orden de 10. ¿Sí? Una máscara habitualmente con suministro de aire externo, que el suministro de aire puede ser por sistemas autocontenidos, un cilindro de aire o una línea de aire de un sistema de aire comprimido adaptado, porque hay que regular la presión y filtrarlo. En base a eso se puede llegar a tener un factor de protección nominal de 50, o sea que yo puedo, supongamos que la concentración que yo quiero que la persona respire como máximo es el CMP, la concentración máxima permisible. Entonces, lo que voy a tener para la máscara, un factor de 50, supongamos que el CMP es 10 miligramos sobre metro cúbico, la máxima concentración a la cual puede exponer esa persona es el CMP por el factor de protección, que sería en este caso 500 miligramos por metro cúbico. Obviamente que si tengo ese valor de concentración ambiental, no voy a exponer a la persona tan fácilmente, ¿no? Pero eso es para tener una idea como máximo de en qué entorno podría exponerlo.
Hay un montón de elementos, además del factor de protección nominal, que condicionan la concentración del contaminante en la vía respiratoria de la persona que está usando el equipo de protección respiratoria, y tiene mucho que ver con cómo está puesto el equipo, si las válvulas de exhalación no son estancas, que la conexión, el cierre, bayoneta, no es correcto, o que no está bien adaptado, ajustado a la cara. Por ejemplo, las personas que tienen barba no deberían usar elementos de protección respiratoria, ni semimáscaras ni máscaras, ni los autofiltrantes, ni las mascarillas autofiltrantes. ¿Por qué? Porque no hacen buen cierre sobre la piel. Donde tiene barba, eso queda levantado y hay una pérdida del sello importante, ¿sí? Entonces esa es una consideración también a tener. Bien. Los filtros en la norma americana para gases y vapores vienen por colores, ¿sí? Estos son los colores aproximados que tienen, y estas son las sustancias para que se los usa. Siempre hay que tener en consideración que si sirve para varias cosas, quiere decir que la capacidad de absorción de ese equipo se va a ver disminuida para el conjunto. O sea, si tengo un sistema para gases orgánicos y gases ácidos, obviamente va a tener menor capacidad en tiempo de absorción, en resistencia a esa misma concentración, que uno que solo sea para vapores orgánicos. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta en los calculadores. En la norma europea, a ver, sí, está puesta. En la norma europea para gases y vapores tienen un código de colores mucho más amplio, en el cual además del código de colores tienen la letra y un número que les da la relación del factor de fuga, por un lado, y por otro lado de la máxima valor de, ¿cómo se llamaba este? De máxima concentración ambiental permitida para exponerse con ese tipo de filtro en función del factor de protección. Con respecto a los filtros para material particulado, la clasificación que ellos hacen es FFP1, FFP2, FFP3. El equivalente entre el N95 de la normativa americana y la normativa europea es N95 equivalente al FFP2, que retiene el 94% de las partículas en el orden de 0,3 micrómetros de diámetro. El resto está ahí similar, salvo el clase 1, que tiene un porcentaje de retención mucho menor. Lo que está entre paréntesis es lo que se le llama porcentaje de fuga, es decir, cuál es la concentración de ese material que va a estar inhalando la persona, o que lo va a tener en la vía respiratoria. Bien. Ya que estamos. ¿Quedó claro lo de vía respiratoria? Sí, profe. Bien. Disculpe si hice que se fuera un poco el tema, pero me pareció importante. Esto estaba para darlo, simplemente. No, yo lo creo que es importante. Esto estaba para darlo, lo único que he hecho es cambiarlo. Ya que respondí, voy a seguir con este tema y tengo una aclaración previa que es altamente importante. Antes de decidir si tengo que usar uno de estos equipos o no, lo primero que tengo que asegurarme es que tengo la cantidad suficiente de oxígeno en el ambiente. Entonces, si tengo que entrar a un tanque para limpiarlo donde no hay renovación de aire, no puedo solamente entrar con un equipo de protección respiratoria, supongamos, para vapores orgánicos, sino que también tengo que verificar que tengo suficiente oxígeno. Por debajo del 18% de concentración volumen en volumen de oxígeno ya se tienen efectos negativos en el organismo. Por eso lo que se recomienda es no exponer a los trabajadores a atmósferas por debajo del 19,5% volumen en volumen de oxígeno, ¿sí? Como ustedes deben saber, lo recomendado es el 21% volumen en volumen de oxígeno.
En los casos en que exista tienen una serie de condiciones estos elementos de protección respiratoria, uno de ellos, que es el más gracioso y difícil de explicar, es que no deben alterar las condiciones hidrotérmicas del aire. Y en realidad no las alteran. Lo que sí nosotros tenemos es la sensación de que nos asfixiamos cuando nos ponemos un protector respiratorio. ¿Por qué? Porque percibimos el aire más caliente de lo que lo percibíamos antes. Es decir, lo que nosotros estamos inhalando nos parece que está a más temperatura y eso nos da la sensación de sofocación. Y lo que sucede es muy simple. Nosotros tenemos la fosa nasal, digamos, aquí, y lo que cumple la función de nuestro sistema respiratorio es acondicionar térmica y en humedad el aire que ingresa. Si nosotros tenemos cubierta esta zona, la zona de intercambio parece mantener de temperatura, se va a ver trasladada a la zona más adelante donde ingrese el aire frío. Entonces, la primera sensación, la primera bocanada de aire es como aire frío, y la segunda, este ambiente ya está a la temperatura interna de nuestro sistema respiratorio. Entonces, la próxima vez que inhalemos nos da la sensación de que el aire que entra está caliente, ¿sí? Y eso nos da la sensación de sofocación, pero eso está asociado por dos cosas. Uno, el esfuerzo para inhalar, y dos, esa temperatura del aire. Por eso es que les digo que el equipo no cambia las condiciones del aire, sino se tiene ese microclima en esa zona. Bien, lo segundo, que es altamente determinante, que es esto que les comentaba recién, es si yo no tengo suficiente cantidad de oxígeno, tengo que definir qué tipo de equipo voy a usar. Si tengo suficiente cantidad de oxígeno, puedo usar un equipo que sea dependiente del aire ambiente. Entonces podré usar una mascarilla autofiltrante para material particulado, o podré usar una semimáscara para un gas y un vapor, o un filtro combinado, o una máscara, porque puede ingresar por la mucosa de los ojos. Si no tengo suficiente cantidad de oxígeno, se tiene lo que se denominan sistemas independientes del aire ambiente donde voy a realizar la tarea. Entonces, eso puede ser lo que se denomina conjunto autónomo, que es el cilindro con aire comprimido habitualmente, tomado de una atmósfera limpia, es decir, ese cilindro ha sido llenado en otro lugar que no es donde se está trabajando y donde se tiene el contaminante, que se le controla la concentración, la calidad del aire y demás. ¿Y por qué se denominan autónomos? Porque los puedo llevar conmigo independientemente de dónde esté y me puedo mover. Es lo que le llamamos un cilindro autoportante, o portante por el individuo. Obviamente, con la conexión y todo lo demás a la máscara, porque habitualmente los cilindros de aire en sistemas autocontenidos están con máscara. Se habla de circuito abierto, cuando uno inhala el aire del cilindro y exhala el aire a la atmósfera. Con ese tipo de equipos puede trabajar la persona, puede trabajar bomberos, y tenemos distintas particularidades. En los casos de circuito cerrado es que la exhalación va al equipo, y eso es porque el equipo tiene peróxido de potasio con la finalidad de generar oxígeno en el momento, y se utiliza exclusivamente como medio de emergencia, o sea, para escape. Tiene una duración de entre 10 y 20, 25 minutos, dependiendo del ritmo respiratorio, ¿sí? Y una vez que se empieza a usar, no es que se puede apagar y se puede guardar para otra oportunidad, porque se agota simplemente por el contacto con la humedad y el dióxido de carbono. La segunda situación es lo que les había comentado, de la conducción por tubos, suministro de aire por otro medio, y habitualmente ustedes se van a encontrar que lo que se tiene es el suministro de aire.
desde un cilindro fijado en algún lugar particularmente, un sistema de aire comprimido o un sistema que está a través de una bomba impulsando aire hacia la persona que lo está necesitando. Todos deben haber visto alguna película en la cual hay un buzo que está en el barco y la gente de arriba está bombeando manualmente, ¿sí? Una bomba, y con eso en realidad lo que están haciendo es suministrarle aire al buzo. Bien, en esa conducción por tubos, esa de aire tiene una serie de condiciones y características particulares, que esto que les decía, la limpieza, el no tener material particulado, la presión no puede ser la del suministro de, por ejemplo, el sistema de aire comprimido, tiene que estar por debajo de 1 kilo la presión, y no debe transportar partículas ni humedad. Y se dice a demanda cuando el sistema yo tengo que inhalar, hacer un vacío para que ingrese aire. Y cuando exhalo, deja de suministrarse. Si no, se les llama a presión positiva, que quiere decir que permanentemente está saliendo el aire, eso tiene su parte positiva, yo no tengo que hacer esfuerzo para inhalar, y la segunda es que no se me empaña la máscara, pero obviamente consume más aire, ¿no? Ese es el problema. Todo tiene su contra. Bueno, ya que estamos con elementos de protección personal, vamos a avanzar con eso. En protección personal hay una serie de normativa bien particularizada, que no toda es de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero la primera en importancia es la resolución 896 del 99 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, que dice que en el país se tienen que comercializar equipos que cumplan con alguna norma de seguridad respectiva. O es una norma IRAM, o es una norma del Mercosur, o una norma de la Comunidad Europea, o una norma ISO, o una norma NIOSH, o una norma reconocida por alguien. Como veíamos recién, que les veía en la parte de protección respiratoria, que les decía en N95 y Comunidad Europea 0194. Además, lo que establece esta resolución son qué se entiende por elementos de protección personal, que debe proteger de un riesgo, uno o varios riesgos, y que deben ser compatibles entre sí los equipos, y les dice cuáles son las condiciones generales y específicas que deberían cumplir. No establece valores, pero eso sí lo hace a partir de los ensayos, las normas IRAM y los acuerdos internacionales de homologación que hay con normas IRAM, ¿sí? Para certificar distintos equipos. Todo lo que es protección respiratoria en el país no se maneja con norma IRAM, porque no tenemos laboratorios de ensayo todavía en condiciones para verificar el cumplimiento de las normas, ¿sí? Ese es el tema. Entonces se han hecho los acuerdos internacionales con IRAM para reconocer los certificados por homologación de estos, por ejemplo el N95 o el FFP2. La resolución de Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 299 del 2011, plantea que es para, antes de proveer los elementos de protección personal, sí o sí se debe haber hecho una evaluación de riesgo. Y la segunda condición que plantea es, obviamente, una evaluación de riesgos y haber tomado las medidas de ingeniería necesarias para disminuir esa situación. Y lo segundo que plantea es que los equipos que se adquieran tienen que cumplir con una norma de acuerdo a lo que dice la resolución 896 del 99. Lo otro que aclara la resolución 299 es que el registro de los elementos de protección personal debe ser individual, ¿sí? No podemos hacer una lista común de entrega, digamos, hoy hago entrega y hago una planilla y tengo 50 personas a las que le entrego los elementos. No, dice que no, que tiene que ser individual y que se debe guardar tanto en el legajo como en el área de seguridad. Aquí tienen ustedes distintas condiciones de la planilla, lo que importa es la información, ¿sí? No la forma en la que está planteado. Pero aquí tienen los datos de la empresa,
fíjense, descripción del puesto de trabajo, y en base a eso, cuáles son los elementos que se tienen que usar, qué es lo que se le entrega, cuál es la marca y el modelo, por ejemplo, a ver si este dice el modelo. Este es el Delta Plus modelo 1200 BWC, ¿sí? Delta Plus, marca Delta Plus, modelo M1200 BWC, producto mascarilla autofiltrante, posee certificación SI de la NIOSH y de la Comunidad Europea. ¿Qué cantidad se me entrega? 1, en qué fecha se me entregó y la firma del trabajador. Condición habitual, cuando se rompe, desaparece, se pierde, siempre se le debe proveer otro elemento al trabajador, porque la consigna es que no debe estar sin los elementos de protección personal en el ambiente de trabajo. Bueno, ya hemos estado hablando, pero que se considera algo que es portado por el trabajador, y lo debe proteger de uno o varios riesgos. Antes de emplearlo, obviamente eliminar los riesgos en el origen, aislarlos, alejar al trabajador, y de los riesgos residuales, de eso tenemos que protegerlo con los EPP. Cuando se usan los elementos de protección personal sí o sí, y no hay muchas alternativas para hacer otra cosa, por ejemplo, en una situación de emergencia. Una segunda situación es cuando se tiene una línea de proceso nueva, en la cual todavía no se tienen evaluados los riesgos, pero se quieren evaluar los mismos, y se sabe que hay riesgos que pueden estar por arriba de los valores esperables, entonces se les provee elementos de protección personal. En las tareas de mantenimiento, porque se sabe que está el riesgo presente, pero no se tiene una certeza de que no vaya a modificarse la valoración, por ejemplo, la concentración de gases o de material particulado cuando se hace soldadura, como resultado de la tarea. Y obviamente en las situaciones provisorias, hasta tanto se resuelva una situación. Como esto que decíamos, cuál es el valor remanente del riesgo, sobre eso lo tengo que proveer. Se deben elegir que sean confortables y que nos den el nivel de seguridad que estamos buscando, y para eso tenemos que evaluar los riesgos, ver qué es lo que hay, qué cantidad hay, con qué frecuencia se hace la tarea, cuál es la consecuencia que puede haber, cuáles son las condiciones extremas de trabajo en ese entorno, porque eso nos va a condicionar en algunos casos las características de los equipos de protección. Típico ejemplo en manejo en los almacenes que tienen que estar en la zona externa, en el playón, y tienen que ir al depósito. Entonces uno dice, entonces está trabajando al sol, pero también a la iluminación artificial. ¿Qué tipo de protección ocular le puedo dar que cumpla con las dos condiciones? Y lo vienen. Vienen equipos específicamente para eso, que son los que tienen la protección superficial tipo con un tratamiento despejado, en tono de gris, entonces gris muy suave, entonces cuando ingrese la luz artificial no disminuye la intensidad luminosa que percibe el trabajador, por ejemplo. Obviamente el elemento de protección personal no debe dañar al trabajador, y debe estar adecuado a la constitución física. Por ejemplo, las máscaras que estábamos hablando recién vienen chicas, medianas y grandes. Hay equipos como los anteojos que no tienen tamaño, pero tienen adaptación de las patillas. Y obviamente se deben aplicar criterios de selección, se debe decir hasta cuánto lo quiero proteger, porque por ejemplo, en protección auditiva, yo lo quiero proteger del nivel sonoro según establece la normativa, que me dice que el máximo es 85 dBA, decibeles corregidos según curva. Pero yo puedo ser tan exagerado como para decir, bueno, yo no quiero que escuche el ruido alrededor de él, es decir, que perciba un nivel sonoro del orden de 25-30 dBA, y el tipo se va a volver loco, y la normativa dice que eso no es correcto, porque una de las cosas en protección auditiva es que no se lo debe aislar al trabajador.
Y si ustedes se ponen a pensar qué son 25, 30 dBA, es una noche de calma en el campo, sin ruido, sin grillos, sin viento, sin nada, para que les dé una idea de lo que significa. Entonces, si nosotros hacemos eso, además estamos aislando a la persona y no le estamos permitiendo escuchar las alarmas de emergencia y el movimiento alrededor, y podría terminar teniendo un accidente. Obviamente, también tenemos que indicar de cuánto tiempo se va a usar. Y un ejemplo de ello con la protección respiratoria es que la recomendación es que las personas no utilicen el 100% del tiempo protección respiratoria, hablando de semimáscaras y máscaras. ¿Por qué? Y más sin adaptación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos la semimáscara o la mascarilla autofiltrante, nosotros inhalamos y hacemos un esfuerzo mayor en toda la caja torácica. Y hasta que no nos adaptamos, eso no nos resulta natural, digamos. Y tenemos que nos agitamos, obviamente vamos a tener mayor cantidad de pulsaciones por minuto del corazón. Eso nos lleva a decir de que hay personas que no pueden usar esos equipos, ¿sí? Y obviamente, si a una persona en condiciones de salud le da eso, esa sintomatología, mientras más pase el tiempo y más tiempo lo use, puede darle algún tipo de afección si tiene predisposición para ello. Por eso son los controles y las características de uso y regular los tiempos. Ahora una aclaración. Ese comentario que he visto varias veces en las redes, que las mascarillas autofiltrantes concentran el dióxido de carbono que nosotros respiramos en la parte interna de la mascarilla, generando que no nos oxigenemos suficientemente bien. Yo les aclaro que no es cierto. Ustedes como futuros ingenieros químicos deberían poder justificar esa situación. Hay un montón de profesionales médicos que han hecho la demostración de usar los equipos durante todo el día y controlando la cantidad de oxígeno en sangre, ¿sí? Pero ustedes tienen las herramientas con fenómenos de transporte y materiales para justificar que eso no es cierto. Bien, otro de los elementos de protección, además de la protección respiratoria, es la protección de la cabeza. La protección de la cabeza está preparada exclusivamente para proteger de impactos desde arriba, no laterales, ¿sí? Inclusive la forma del casco tiene justamente para recibir el impacto y derivar o resbalarlo. El casco por sí solo, la carcasa, no es el elemento de protección personal. El elemento de protección personal es el casco y el arnés. El arnés es lo que nos permite sujetarlo en la cabeza y ajustarlo en una determinada posición. Tiene la banda de frente, tiene la banda de nuca, tiene una serie de puntos de sujeción en la carcasa, y el objetivo es, cuando se recibe el impacto, la carcasa retiene una parte de esa energía, el arnés cuando recibe el impacto se deforma, recibe en esos puntos parte de esa energía remanente de lo que quedó, de parte amortiguó el casco, parte amortigua el arnés, y en esos puntos los distribuye sobre los puntos de sujeción de la cabeza. Cuando se recibe un golpe, el casco no se debería caer. Si se cae, quiere decir que está mal puesto. Si ustedes se fijan arriba de la ceja, hay como un hundimiento en la frente, ¿sí? O la ceja tiene un reborde, digamos. El arnés del casco tiene que ir justo a esa altura, ¿sí? Esa es la posición. Y el pelo para atrás. Esa es otra de las cosas, porque si tenemos todo el pelo para acá, así lo único que va a hacer es que se resbale y no se sujete.
no debe ejercer tanta presión como para que moleste, obviamente, y hay casco con requisitos especiales. Por ejemplo, hay cascos para grandes impactos, hay cascos dieléctricos para trabajar con alta tensión, pero el casco convencional, según la norma IRAM, que viene con visera y el resto del ala continua, viene con una resistencia dieléctrica por el material, una resistencia química por el material, y la resistencia al impacto, que es el mecanismo de ensayo por el cual se lo realiza. Hay algunas empresas, como la industria minera subterránea, que no utiliza los cascos de polímeros porque necesita no que distribuya el impacto, sino que lo absorba, entonces se deforma el casco por el impacto. Aparte ahí es menos la proyección y es más el golpe directamente de material. Bien. Acá tengo la foto con las partes del casco que tanto lío me estoy haciendo. Bueno, este es el arnés, este es el casco, aquí tenemos los distintos puntos de sujeción, la banda de frente, la banda de nuca, este es el casco que le dicen tipo con visera o T1, según la norma IRAM, T2 es con todo el ala continua, como si fuera todo un sombrerito, y esto es lo importante. Los cascos también vienen por tamaño chico, mediano, grande, hay que limpiarlos como todos los elementos de protección personal, y aquí está lo importante de por qué necesitamos esta luz vertical entre la carcasa y el arnés que va apoyado en la cabeza, porque esa luz es lo que va a permitir la amortiguación del primer impacto, ¿sí?, que recibe el material. Y lo siguiente es que tenemos una luz horizontal, que es una luz de separación aquí al costado, que el objetivo es que tenga una ventilación. Bien, en la protección de los ojos, el objetivo fundamental de la protección de los ojos es evitar el contacto con material particulado, salpicaduras, radiaciones. Obviamente tenemos que buscar el equipo que cumpla con todas esas condiciones. Pero una cosa que ustedes se van a encontrar muy seguido en el laboratorio es que más que proyección de partículas tienen salpicaduras de líquido y tienen la presencia de gases y vapores. Un protector ocular para material particulado, uno diría habitualmente que es un anteojo, pero lo que tiene habitualmente es aquí un borde redondeado, demasiado. En su envase tiene el sello de cumplimiento de norma IRAM y el sello de seguridad de norma IRAM, que es otra de las cosas dadas por la resolución 896. Les dice la marca y el modelo. ¿Ven? Esto es curvo. Si lo comparan con esto, que es recto, el objetivo de esta curvatura es hacer cierre en esta parte de la cara. En este caso se denominan monovisor envolvente. ¿Por qué? Porque busca envolver toda esta superficie. Una de las cosas que se tienen en las protecciones oculares es la protección lateral. En este caso, al hacerlo envolvente, está teniendo esa protección lateral. Aquí tienen la adaptación de las patillas, particularmente, y en este caso es un tono de gris, ¿sí? Los grises habitualmente filtran muy bien
el color habitualmente lo que hace es filtrar dentro de la longitud de onda de ese color, pero el gris particularmente limita la intensidad luminosa y facilita los contrastes. En este caso, otro de los problemas es la patilla, ¿sí?, que molesta, entonces esta está con un recubrimiento de silicona. Y acá les dicen los tratamientos superficiales que tiene, que es anti-empañamiento, anti-rayadura y con filtro UV en el orden de los 400 nanómetros por la radiación. Todos los equipos vienen con una marca IRAM de seguridad grabado en el mismo, pero yo ahora no tengo lupa, así que no se los voy a poder mostrar, porque hace falta una lupa para verlo, de dónde está. Yo no creo que se vea, ahí se ven algunas letritas, bueno, con una lupa ahí está el grabado de cumplimiento de norma IRAM, que tiene toda una codificación para identificar qué es lo que se cumple, ¿sí? Bien. Obviamente, así como se protegen los ojos, se puede proteger la cara, y por eso tienen las distintas clasificaciones. Simplemente esto sirve para material particulado y que el material particulado no ingrese al costado. Pero para gases y vapores necesitamos tener los que se denominan de cazoleta o copa, cerrado, antiparra, ¿sí? Que tengan un cierre, habitualmente de silicona, para darle mayor confort específicamente. Y cuando empezamos a hablar de protección de la cara por la piel, podemos tener desde la pantalla del soldador hasta una pantalla de translúcida o de malla metálica, como la que se utiliza para cuando se corta el pasto y ese tipo de cosas, por la proyección de piedras y pedacito de pasto. ¿Sí? En algunos casos, como para los trabajos de arenado, lo que se tiene es la protección de toda la cabeza, que es con una capucha, con un visor, con un arnés, y suministro de aire para asegurarse de que el material arenado no ingrese. Una aclaración particular: los protectores oculares tienen lo que se denomina clase óptica. La clase óptica tiene que ver con la calidad del material de este cristal, que habitualmente es, cuando les dicen orgánicos, es de policarbonato, ¿sí? Y lo que se utiliza, la mayoría de ellos, son derivados del policarbonato para hacer esta protección ocular. ¿Por qué no se usa el cristal de borosilicato? Porque una de las cosas que se dice es que no debe dañar cuando se rompa, y el cristal de borosilicato, aunque tenga tratamientos superficiales de endurecimiento y demás, puede generar rupturas, astillas y daño en los ojos. Y en las pantallas para la protección de la cara completa, pueden tener las que son de protección pasiva, que es lo que se le dice que es con el cristal, ese sí es de borosilicato impurificado, para tener una mayor absorción de la luz blanca y la ultravioleta, o puede tener la protección activa, que el sistema detecta la intensidad luminosa dentro del campo de luz blanca y ultravioleta, y en base a eso genera el filtro actínico específicamente, de manera electrónica obviamente, para evitar la exposición a esa radiación. Pero el problema de los elementos de protección activa es que hay un tiempo en milisegundos que se puede estar expuesto a esa intensidad luminosa hasta que el equipo responde. Y la sumatoria de esos tiempos a lo largo de una jornada de trabajo puede darnos de todas maneras la molestia en los ojos, ¿sí? Por eso no se recomienda utilizar este tipo de protección, aunque se están modernizando muchísimo y están mejorando muchísimo, cuando se tiene que hacer trabajos de punteo. Sí, cuando se tiene que hacer el trabajo de cordón y demás, ahí sí, porque entonces no hay cambio.
La otra cosa es que los filtros están regulados por la norma DIN o por la norma SHADE americana, y están asociadas a la absorbancia del cristal, ¿sí? En función de la absorción de la longitud de onda. Y en los protectores auditivos, la función, decía hace un rato, es atenuar el nivel sonoro ambiente específicamente, pero sin dejar de permitir la comunicación de las personas. Ahí está parte de lo que les estaba aclarando de por qué el exceso de atenuación nos puede generar un problema. No deben provocar presión intolerante en el cráneo si son de copa, ni en el inserto específicamente. No deben alterar ni la estructura, ni la forma, ni la temperatura del conducto auditivo, pero obviamente si tenemos un endoaural que está inserto, disminuye la renovación del aire en ese sector. Para colocarse un protector endoaural, uno debe tirarse el pabellón auditivo para enderezar el conducto auditivo, y desde atrás hacia adelante colocarse girando el protector endoaural. Los protectores endoaurales se utilizan fundamentalmente en ambientes o trabajos donde no es necesario estar poniéndoselo y sacándoselos. Porque uno se los coloca, obviamente se limpia las manos antes y después hace todo el proceso, entonces no se los tiene que sacar y poner sistemáticamente. Y cada vez que yo me lo tengo que volver a poner, debería hacer lo mismo. Entonces, si me lo estoy sacando y poniendo permanentemente, estoy además raspando el conducto auditivo. Entonces, uno se lo pone, queda, no hay problema. La otra opción son los autoexpandibles, que uno los amasa y se hacen chiquitos y la forma es exactamente la misma para colocar. Los de copa, la consigna es que todo el pabellón entre en el auricular. No son todos del mismo tamaño y hay que tener en cuenta eso. Lo siguiente es que hagan un buen cierre, de nuevo el pelo bien para atrás, y si se usa anteojos, no conviene usarlos de copa porque no hacen un buen cierre, porque al apoyarse sobre el anteojo no hacen un buen cierre. Por ende, eso disminuye la atenuación real que tiene el equipo. Y aquí tienen los tapones o insertos o endoaurales, que pueden ser los descartables, como son estos amasables, o los reutilizables, que vienen inclusive con la posibilidad de que vengan con una válvula mecánica para favorecer la ventilación. Los de circunscripción de copa o cobertores, unos que son como un casco, parecido a la capucha del arenador, y pueden venir inclusive con reducción activa del ruido, es decir, la parte del sensado electrónico del nivel ambiente para hacer la atenuación, pero en general vienen con una indicación de cuál es la atenuación general que tienen. Esa atenuación se expresa en decibeles, es un indicador de la energía que están atenuando y depende de la frecuencia del sonido, porque obviamente no escuchamos todos en la misma frecuencia, cada equipo, cada material atenúa diferente según la banda de frecuencia dentro de la cual se esté trabajando. Lo que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista del proyecto particularmente es identificar dónde tienen zonas de nivel sonoro elevado, ejemplo, una sala de compresores, una sala de caldera, adecuar las instalaciones, qué es lo que deberían hacer para que el nivel sonoro no se transmitiera a otras áreas, o las vibraciones que se transmiten por el suelo, que no se transmitan a otras áreas, estableciendo las fundaciones con amortiguación o con separación del resto del piso, en el caso de las vibraciones, y si es necesario, los elementos de protección personal. Protección respiratoria lo vimos. De los miembros superiores, alias guantes, ¿sí? Particularmente.
acá se tienen que poner muy contentos, porque todo lo que es protección de miembros superiores, protección de la piel, tiene un montón que ver con química. Sin embargo, no es solo de un riesgo químico que los debemos proteger, de los miembros superiores o de la piel, hay que protegerlo, de riesgos mecánicos, de radiaciones, de temperatura, de sustancias químicas. Es decir, nos debe proteger del riesgo para el cual es necesario, y debe garantizar que las condiciones de la actividad se puedan seguir haciendo. Por ejemplo, si yo necesito tomar con el guante una superficie tan delicada como esta, tengo que poder hacerlo, ¿sí? A eso se le llama dexteridad o destreza. El término habitualmente que usamos es dexteridad. Mientras más alto es el nivel de dexteridad, más finita es la pieza que nosotros podemos sujetar entre pulgar e índice usando el guante. Desde el punto de vista mecánico es fácil de identificar la resistencia, porque la resistencia es al rasgado, a la punción, al corte y al rozamiento. En el caso de temperatura es igual, temperatura más alta, temperatura más baja, pero con los productos químicos el tema es la permeabilidad. Y la permeabilidad está asociada, está identificada, a ver si creo que estaba el listado. Sí, la permeabilidad está asociada a sustancias químicas, pero grupos de sustancias químicas. Entonces, si se hace un ensayo de permeabilidad para metanol, que es la sustancia A, y nos dice que el guante tiene se considera de tipo A, y aquí tenemos la letra A, quiere decir que al menos resiste 30 minutos de estar sumergido en metanol sin tener problemas de que pase la sustancia hacia el interior. Anteriormente al 2018, cuando se cambió la normativa, en el listado lo que se tenía era el tiempo de permeabilidad para cada uno de estos grupos de sustancias. Si resiste 30 minutos sumergidos sin tener alteraciones al metanol, ¿resistirá 30 minutos sumergidos al etanol, al propanol, al butanol? ¿Qué opinan? Eso es química, no es elemento de protección personal. Ok. Bien, vamos a hacer una más fácil entonces. Si resiste a una solución de hidróxido de sodio al 40%, ¿resistirá una solución de hidróxido de potasio al 40%, de hidróxido de calcio al 40%? Exactamente, porque son homólogos, ¿sí? Ustedes eso lo van a tener más claro que la mayoría de las personas que tienen que identificar los elementos de protección de las manos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas lo primero que hacen cuando analizan esto dicen, ah, pero no está listada la sustancia con la que yo estoy trabajando. Pero tienen los distintos grupos según los grupos funcionales, inclusive los aromáticos, como en el caso del tolueno, ¿sí? O sea que ustedes se van a encontrar con 3 tipos de guantes, las letras son las sustancias, o los grupos de sustancias que están allí. En este caso resiste al menos 30 minutos, puede resistir más para alguna de ellas, de 6 sustancias, que es el tipo A, el tipo B es a 3 sustancias al menos 30 minutos, y el tipo C, al menos una de esas sustancias 10 minutos. Y la otra aclaración es que cuando tienen la indicación de que resiste a riesgo biológico, quiere decir que resiste a bacterias y hongos, ¿sí? Pero para asegurar de que tenga el rendimiento para virus, que necesita un tamaño menor, tiene que tener la indicación de la palabra virus.
hasta antes del 18, aquellos guantes que no estaban ensayados tenían este símbolo, ¿sí? Que era el vaso del beaker, que no se sabía que resistía, pero no estaban ensayados. Esto ya no se permiten más. Y lo que tienen aquí es la marca de indicación en los guantes en cuanto a la resistencia mecánica, esto que les decía, la abrasión, el corte, el desgarro y la perforación, que lo que tienen es el símbolo con 4 dígitos, ahora desde el 2016 son 6, tienen cuál es la norma según la cual se lo ha ensayado, en este caso tienen el nivel de destreza, tiene que tener la marca, el talle, el código de bajo qué laboratorio se ha hecho y el indicador de seguridad. ¿Qué significan estos códigos de abrasión? Los ensayos son una máquina que pasa con una lija de un determinado grosor y cuánto, no grosor, tamaño de grano, y cuántas veces pasa. En el corte por cuchilla es un índice, que ahora se ha agregado otro, el desgarro es una fuerza en Newton, y la perforación es un punzón y la fuerza que hay que hacer para perforar. Entonces lo que ustedes van a tener ahí es la indicación de los números 1, 2, 3, 4, 5. Lo que se ha agregado en la norma, en el 2016, pero es de aplicación a partir del 2018 aquí en el país, es la resistencia al corte en Newton, que es cuál es la fuerza de un elemento filoso que hay que hacer para que simplemente al apoyarlo se corte, obviamente según la fuerza, y la protección contra impacto, si lo resiste o no lo resiste, es decir, supera o no supera el ensayo. Entonces de las 4 letras ahora tenemos 6. Y la permeabilidad está identificada como clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 en función del tiempo medio de penetración de los ensayos. Como ven, lo mínimo que les pide en los guantes tipo A es que tengan al menos clase 2 para 6 sustancias específicamente. Con respecto a lo que es temperatura, protección contra el calor, tenemos 6 dígitos que representan cómo se comporta con respecto a la llama o a un material incandescente, si transmite el calor por contacto, si transmite el calor de manera convectiva, o sea, si lo permite pasar al aire caliente, si resiste al calor radiante o lo transmite, si resiste pequeñas cantidades de metal fundido o grandes cantidades de metal fundido. Cada uno de estos números es lo que tendríamos aquí según para el comportamiento por quemadura, calor por contacto, convectivo, radiante, pequeñas cantidades de material fundido, grandes cantidades de material fundido. En el caso del frío tenemos 3 indicadores. Uno es el frío convectivo, el frío por contacto y la prueba de penetración de agua. Si tiene capacidad para penetrar el agua, ese material que fallido superado, obviamente no se mide en tiempo, si es capaz de ingresar el agua a la mano, estamos teniendo que se va a perder calor, obviamente, y por ende es algo de lo que no se quiere. También está de contaminación radioactiva, que este es para material particulado, sustancias radioactivas, y esto es específicamente para las radiaciones. Este es el símbolo para lo que es aislamiento eléctrico. Los guantes para aislamiento eléctrico están clasificados por color, habitualmente son negros, pero vienen con una etiqueta que es de color acorde a la intensidad eléctrica y la diferencia de potencial que resisten, y se clasifican desde el 00 hasta el 6. Y los equipos de protección para el cuerpo cumplen una función similar a la de los guantes para protección de los miembros superiores, pero tenemos una serie de situaciones particulares. ¿Por qué? Porque si bien en el decreto 351 del 79 de reglamentar la ley de higiene y seguridad, y en el 896 de la
la resolución 896 de la Secretaría de Comercio, Industria y Minería dice que la ropa de trabajo es un elemento de protección personal, hay otras leyes, como los convenios colectivos de trabajo, que también dicen que es obligación entregarle ropa de trabajo, y en algunos casos aclaran qué se entiende por la ropa de trabajo, y en otros casos no lo identifica como tal. Y les dice, por ejemplo, en el convenio de la industria metalmecánico o metalúrgico, que se deben entregar 2 mudas de ropa por temporada. Y se entiende por muda de ropa camisa y pantalón. En otros convenios dice 2 mudas al año. Entonces les dan 1 por cada temporada, o 2 al principio, ¿sí? El objetivo de la ropa de trabajo es proteger la piel del cuerpo. Entonces tenemos desde la ropa convencional tipo ombú, de grafa, que es el tipo de tela, ¿no? Que protege de riesgos generales, abrasión, material y demás, hasta ropa resistente a contactos eléctricos, a sustancias químicas, a material particulado y demás. En función de eso, obviamente, serán las características de estos elementos y la forma, confort y practicidad. Problema, como en los guantes no es tanto por los talles, porque está codificado el ancho y el alto de la mano. Pero en los talles de ropa no hay uniformidad, y depende de dónde se fabrican el origen de los talles. Se tienen una serie de elementos donde se incluyen desde el pantalón y camisa hasta una campera, un guardapolvo, una campera con mangas, sin mangas, enterito, y los materiales son tan variados como las necesidades, y algunos con nombre propio de empresas conocidas como DuPont, que tienen determinadas particularidades. La clasificación de la ropa de trabajo está asociada a la resistencia a los distintos materiales, esto es según la Comunidad Europea, y este es el pictograma que trae asociada la ropa de trabajo. La categoría 1 o el tipo 1 es resistente a gases y vapores. Eso quiere decir que el gas y vapor no va a pasar a través de esta ropa. Eso es lo que indica el simbolito. El tipo 2 indica que son parcialmente permeables a estos gases, pero que teniendo presión positiva, o sea, un suministro de aire a presión, no van a poder pasar, no van a ingresar esos gases y vapores al interior del traje. El tipo 3 es resistente a chorro de líquido, o sea, un líquido a presión. El tipo 4 son resistentes a pulverizado de líquido, la gota es más chica. El tipo 5 son para partículas sólidas en suspensión. Para esto es lo que van a encontrar habitualmente el Tyvek. Para el 3, el 4 y el 2 se van a encontrar con el Taiken como marca habitual. Para salpicadura de líquido, que es simplemente ocasional salpicadura, es el tipo 6, ocasionalmente podría servir un tipo 5, y como se puede tener partes de la protección del cuerpo, como por ejemplo los brazos o un delantal. Creo que no te entiendo. Sí, permiso un minuto. Ahí está. Se tiene que, se pueden tener partes del cuerpo protegidas, y obviamente esas partes del cuerpo protegidas nunca van a ser protegidas específicamente, parcialmente, contra gases y vapores, ¿no? Eso es casi de cajón. Y acá tienen en el tipo 1, que decíamos que era resistente a gases y vapores, ustedes pueden tener la consigna de que tengan el sistema de aire, suministro de aire dentro del equipo, que sea externo al equipo o que sea con una línea de aire de otro ambiente. Fíjense el nivel de cierre, ¿sí? Para asegurar de que no hay posibilidad de contacto o ingreso con gases y vapores. Y en los miembros inferiores estamos hablando de calzado específicamente.
Obviamente son de protección individual. El objetivo fundamental es evitar que perdamos en el pie los metatarsos, porque eso implicaría que la superficie de sustentación nuestra se ve disminuida y tendríamos menos estabilidad. Obviamente la salpicadura, como por asociación, salpicaduras de materiales, sustancias químicas, material fundido, contactos eléctricos, funciones, de aislarnos de la temperatura del suelo, y obviamente la suela es el punto fundamental que debe resistir a los solventes cuando los tenemos en el lugar. Según la norma IRAM, se clasifican según su forma. En el zapato es el que está por debajo del hueso acá, el astrágalo, que es el huesito del tobillo, ¿sí? Dos dedos por arriba del astrágalo, y después tenemos la bota que tiene la caña ya más arriba, no necesariamente a la altura de abajo de la rodilla. El hecho de necesitar caña alta depende si uno necesita sumergir los pies o alguna otra particularidad. Por ejemplo, en la industria láctea o en la industria cárnica, para pasar de un sector a otro es necesario pasar con el calzado por unas zancas higienizantes, sanitizantes, y por ende ahí hay que sumergir el pie, no se va a usar un calzado. En esos casos se utiliza bota. Pueden venir con puntera o sin puntera. El hecho de la puntera es para proteger los astrágalos, tiene que resistir, en los astrágalos, los metatarsos, tiene que resistir aproximadamente un impacto de 200 joules. 200 joules o 200 kilojoules. Creo que es 200 joules. Bien. Porque es un peso equivalente a unos 25 kilos desde una distancia de 1 metro, ¿sí? de altura aproximadamente. En los casos en que se pueden tener derrames o metal fundido y demás, se recomienda que no tenga lengüeta, o que tenga la lengüeta externa, o que sean todos continuos, de manera tal que el líquido o el metal fundido no ingrese. Esos son los típicos para fundición o para soldadura. También para el tema de construcción, industria metalmecánica, se pueden tener calzados que tengan una protección inferior, que se denominan con una plantilla metálica, para evitar la punción de los clavos y metales que están en el lugar. Obviamente, si no se tiene un calzado de soldadura y se va a hacer soldadura, se puede proteger el calzado y la pantorrilla con una polaina, ¿sí? Entonces de esa manera el metal fundido no caería adentro del zapato. O sea, hay métodos para resolverlo. Lo mismo con la puntera, se puede tener una puntera externa para el caso de las visitas o para el personal administrativo que habitualmente no entra al establecimiento. Y otro de los temas con los calzados es las plantillas. Deben orearse los zapatos, deben cambiarse las plantillas, deben higienizarse. Se recomienda no usar con medias sintéticas y todo ese tipo de cosas para facilitar que no haya crecimiento bacteriano. Acá tienen lo que se denomina zapato, el borseguí. El botín es este, y el borseguí es un poquito más bajo, y después tenemos la caña alta o extra alta. Y acá tienen en las imágenes, según la norma europea, los distintos elementos, pero los pictogramas son similares. En cuanto a la puntera, la malla de la plantilla resistente a la perforación que está en la suela, para protección del maleolo, el costado que es el astrágalo, la entresuela aislante del calor, puede tener una protección del metatarso, el empeine como le decimos habitualmente, puede tener la puntera exterior, suelen ser más cómodas que las punteras interiores.
porque en las punteras interiores siempre está el problema de la horma del calzado. Y el material de la suela tiene una resistencia química, y por otro lado, el diseño de la suela es para el tema del agarre o no es sujeción. Bueno, por un lado nos da flexibilidad y por otro lado el soporte en el suelo. Y lo otro que se tiene en todo ambiente de trabajo, y nosotros con el tema de los equipos que están a altura, como las torres y demás, es lo que es la protección anticaída. Un sistema de protección anticaída comprende básicamente 3 elementos. Arnés, de cuerpo completo que se denomina, un cabo de vida y un punto de amarre. Estos 3 elementos en conjunto son los 3 parte de lo mismo, y no es suficiente tener el arnés solo, o el cabo de vida, o solo el punto de amarre o anclaje, sino que es necesario que estén todos en conjunto. Bien. Dentro del arnés completo, uno lo que tiene habitualmente es esta anilla de atrás, que se llama anilla D, que es donde uno coloca el cabo de vida para sujetar al punto de anclaje en el otro extremo, y si uno se cae queda suspendida. La recomendación es que ese cabo de vida no tenga más de 2 metros, para evitar que la caída vertical de la persona sea de más de 2 metros, y por ende con una aceleración de la gravedad del orden de 10 metros por segundo, más un peso, supongamos, de 100 kilos de una persona, ese impacto lo recibiría directamente la persona a través distribuido de los puntos de sujeción del arnés. Por eso una de las recomendaciones que se tiene es que en el cabo de vida se tenga un amortiguador de ese impacto, para que el cuerpo no lo reciba completamente. Obviamente, como todos los equipos de protección personal, deben tener el sello de seguridad específicamente. Y tenemos distintos tipos de anclajes o puntos de anclaje, porque puede ser un anclaje puntual, pero podemos tener, como en este caso, es una línea de anclaje flexible, metálica, vertical, donde en este caso el anillo no está, la anilla D no está en la parte dorsal, sino está en la parte ventral, y tiene que ver con la forma de acceder en la escalera, para poder acceder con las 2 manos sin problemas. Y este tipo de elementos tiene lo que se denomina un freno inercial, que mientras uno va moviéndose suavemente, está destrabado, pero ante un movimiento brusco, como el del cinturón de seguridad, se frena y nos sujeta. La otra línea de anclaje que nos vamos a encontrar es la línea de anclaje flexible horizontal, que esta tiene mucho que ver con posicionamiento para determinadas tareas en altura, y la condición es que en este caso es fija, y la van a encontrar en las industrias químicas mucho, en donde se toma muestra de los camiones, que uno se debe subir arriba del camión, entonces se sube una plataforma, hay una línea de vida de anclaje flexible horizontal, sujeta con columnas en T, y lo que uno tiene en ese caso es un amortiguador retráctil, que entonces uno cuando se mueve suavemente, uno se puede alejar y lo va llevando, habitualmente no tiene más de 1,5 metros de largo específicamente, y ante un cambio brusco de posición uno no cae más de 0,5 metro particularmente. La otra situación que se puede tener cuando no se tienen instalados estos elementos es lo que se denomina anclaje de peso muerto, que son estos elementos que se suben en el momento para instalarlo y armarlo, y de esa manera el objetivo es que puedan movilizarse en la zona y resistan el impacto. Fíjense, acá tiene el elemento retráctil,
para que se pueda movilizar a distancia, pero en caso que tenga un movimiento brusco, esto frenaría y no quedaría suspendida. Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta allí? Ya quedaron atorados, no quieren saber más nada. Bueno, yo voy a arreglar con el ingeniero Colafigli para el lunes que viene, que tengo entendido que han levantado el feriado, completarle la clase porque falta el tema de incendio, ¿sí? Así puedo terminar el tema de seguridad particularmente. ¿Alguna duda? Bueno, gracias por la respuesta. Les cuento que ustedes dentro del título de higiene y seguridad tienen algunas incumbencias. Dentro del título de ingeniero químico tienen algunas incumbencias de higiene y seguridad. Y estas condiciones de seguridad son las que tienen que tener en consideración en el diseño, para no tener que usar estas cosas o estos elementos en función de ello. ¿Sí? Bien. Nos vemos la semana que viene. No, nos vemos el miércoles en control. ¿Sí? Hasta luego. Chao, Suerte. profe. Chao, profe. Chau, profe.